Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de El Expreso Cabezón. Este programa tiene que ver con hablar de los propósitos, de la ética y cómo ellas influyen en conjunto en nuestras transformaciones, en las necesarias transformaciones que necesitamos como sociedad y también como persona. En este capítulo vamos a conocer y que nos va a hablar de cómo tanto lo que es la filosofía como la física pueden influir en este sentido. Estoy muy orgulloso de poder contar con don Andrés Vergara, que actualmente, siendo o teniendo formación de físico y de filósofo, actualmente imparte y dicta clases en la Universidad de los Andes y en la Universidad Católica. Yo lo conozco también porque hemos podido coincidir en la Asociación de Ética y es un orgullo muy grande contar con él hoy día. Hola Andrés, ¿cómo estás, querido? Hola Jorge, muy agradecido de la invitación. Me siento muy orgulloso porque por lo general se tiende a pensar de que la filosofía no sirve para nada y efectivamente que pueda servir para algo lo encuentro fantástico. Así que espero que en esta conversación poder entregar algún mensaje que a alguien le pueda servir, digo, despertar una, eh, digámoslo así, una, una inspiración de algo, ¿no? Andrés, y para partir hablando, y justamente en esa línea, eh, pedirte que puedas compartir con nosotros cómo se dio, este proceso cuando estabas, ¿no es cierto?, pensando en qué estudiar, y cómo se da esta mezcla, porque, o sea, naturalmente es como, no es tan normal, por decirlo de una forma, independiente que uno tiene que, sin hacer juicio valórico, digamos, porque, Mm. ¿cómo No, se sí, da? o sea, básicamente no hay ningún compañero mío que haya estudiado esto ni nada. En fin, o sea, entré a estudiar o sea, soy de una familia muy tradicional y entré a estudiar en su minuto ingeniería comercial y gracias al gentil auspicio de mi papá lo logré engañar y finalmente de a poco empecé a estudiar estas cosas y hoy día soy hoy por hoy que todos tenemos, soy como el primo exótico, ese tipo que nadie sabe bien qué es lo que hace. Bueno, yo soy ese. De hecho, ni mis amigos saben bien qué hago, pero en fin, hago algo. No, en el sentido de que tuve la posibilidad de a poco irme adentrando a este tipo de temas que son muy bonitos, que son, la verdad que son muchas veces valiosos en sí mismos, que todos sabemos, pero no tenemos tiempo para pensarlo. Y en ese sentido es un lujo para mí, mi carrera es un lujo, porque me pagan por pensar eso que todos quisiéramos tener tiempo para pensar, ¿no? Esas grandes preguntas y qué sé yo. ¿Y cómo se da esta elección? Porque tú partiste estudiando ingeniería comercial. Así es. Mire, básicamente me tocó hacer alguna vez una práctica en marketing y dije, cuando vi a mis compañeros de trabajo, o sea, hay personas que alucinan con lo suyo. Yo una vez conocí a un tipo que me habló 1 hora y media de martillos. El tipo, yo nunca me imaginé que había tantos tipos de martillos y el tipo alucinaba con los martillos y fantástico pero con los martillos. Yo cuando vi eso ahí en marketing, que vi que hay una persona que alucinaba con unos temas, yo dije, yo no puedo hacer de esto mi vida. Yo no. Y ahí fue que convencí a mi papá de tomar otras cuestiones, ya, y fui tomando y de a poco fui dejando ingeniería comercial y claro, ahí estudié finalmente filosofía y una vez que terminé filosofía estudié física y después de eso, bueno, he hecho hartos posgrados y qué sé yo, ya en historia de la ciencia y me he metido en todo tipo de temas así que desconciertan a todo el mundo. O sea, ya se pueden imaginar lo que era mi suegro cuando me escuchaba. O sea, ya vas a terminar filosofía, ya, ¿y ahora qué vas a hacer? Estudiar física. No, no, era una cosa así como que no, este tipo no tiene futuro. Sí, sí. Pero gracias a Dios, efectivamente, haber seguido esa inspiración, he caído de pie, me ha ido bastante bien, así que muy contento. Qué bueno, Andrés. Así, Quería, bueno, ujú. perdón, no.
Sí, justamente me había preparado para esta ocasión para recomendarles justamente un libro y quería comentarles algo de un libro en estos 20 minutos de conversación, eh, justamente que es un clásico y para quien escuche esto es un clásico que si yo lo digo, así, lo recomiendo, va a sonar demasiado rimbombante, perdón, va a sonar tal vez demasiado, no sé, como que uno dice, ya, pero no, eso no es para mí, pues Andrés, no, y claro, y justamente es un libro que lo quiero recomendar y del que les quiero hablar un poco y que justamente nos va a orientar en la conversación, que es el libro La República de Platón. Un libro que yo estoy seguro que les digo, vayan a leer La República de Platón, ustedes le van a saber como, no, pero Andrés, no. Mire, es un libro que vale la pena leerlo y es muy actual, tremendamente actual. De hecho, es más, ustedes se van a reír, se van a reír. Suena claro como aparatoso, estrambótico, pero no, es para seres humanos comunes y silvestres este libro. Y es una genialidad su actualidad. O sea, muchos de los problemas contemporáneos en Chile y qué sé yo, y de hecho que uno en su vida cotidiana se tratan en este diálogo. Es muy, muy interesante. Entonces, y lo más interesante es que al ser diálogo, hay muchos personajes. Y entonces están todas las opiniones posibles. Y de hecho, y muchas veces dentro de todas esas opiniones, hay ciertos personajes que piensan o opinan como lo haríamos nosotros. Entonces, y ahí usted ve cómo le responden los otros personajes y cómo le respondería un tipo como Platón. Entonces, eso es muy notable. O sea, habría que quitar cierta retórica de lado y se vuelve totalmente actual, ¿no? Entonces, quería de algún modo eh, adentrarme en ese texto, contarles más o menos de lo que se trata y, y cuáles son las preguntas que se abordan ahí, se plantean, que son preguntas fundamentales en la vida humana en general. Eh, bueno, de hecho, en el libro primero de este texto, ya les voy a contar la historia, se hace una pregunta que nos puede sonar demasiado grande, pero que, claro, es una pregunta que tal vez puede ser demasiado cercana, pensando en temas de ética. Por ejemplo, ¿qué es la justicia? Se plantea esto. O sea, como típico, imagínense, bueno, ¿y qué es la justicia, pues, Andrés? Ahora, y para hacer esto, eh, la escena que va a montar Platón es más o menos la siguiente. Va a decir de que terminado un festival y procesión, es decir, de vuelta de la fonda del 18, así, algo así, como que imagínese que usted va a una fiesta, ¿no? Un hombre anciano, céfalo, que lo que podríamos traducir al español era como el cabezón, sí, sí, céfalo, ¿no? Los invita a una serie de personas a su casa como una suerte de bajón y a conversar sobre una serie de temas. Bueno, de las cosas que uno habla en un bajón con los amigos. ¿De qué cosa? Sobre la vejez. Hoy me duele la espalda, me duelen los ojos, ya no veo como antes, las cosas no sé qué, los inconvenientes de la vida, no, que está tan difícil la economía, que cómo se hace, que esta cuestión, que qué irá a pasar, que la guerra, y fin, y compensaciones. Y la pregunta es, bueno, y en esta conversación, ¿qué te diría un anciano sobre la vejez? Bueno, claro, y dice exactamente lo mismo, que le duele todo, y eso es lo que responde Céfalo, de hecho. Bueno, el punto es que lo que normalmente sucede en estas conversaciones, después de la fiesta, en esta after hour, ¿no? Es que normalmente sale el alcohol y las personas se van, como decimos en Chile, en volada. Y así terminaron hablando de temas súper elevados. ¿Cuál? Partieron hablando de los dolores de la vejez y terminaron hablando de la justicia. Y así, el dueño de casa, Céfalo, es quien da la primera opinión al respecto. Claro, hay que ser. Y entonces él dice, ¿qué será la justicia? No, la justicia es obvio, es simplemente decir la verdad, pagar las deudas, o sea, darle a cada quien o a todo el mundo lo que le corresponde. Y suena bien, suena buena crianza y toda la cuestión. Pero una conversación cuando se pone en serio,
aparecen las contrapreguntas. Entonces uno de los invitados al bajón, Sócrates, que era uno de los invitados, le dice, ya, pues Céfalo, pero, o cabezón, pero ¿qué? ¿O cuánto es lo que le corresponde a cada uno? ¿Qué es lo justo? Ya hay que pagarle justo, de manera justa a los empleados, pero ¿qué sería lo justo? Y entonces Céfalo le responde, bueno, lo que es de su propiedad, pues Sócrates, o sea, lo que le corresponde, pues Sócrates. Ya, suena bien la respuesta, va a pensar Sócrates, ¿cierto? Pero como que Sócrates va a decir, pero mira, Céfalo, imagínate un amigo tuyo que te pide que le guarde su espada, ¿no? Supongamos así, una katana, ¿no? Ya, y tiempo después tu amigo te viene, se volvió loco, ¿ya? Se hizo de la U, se hizo chuncho y se volvió loco el tipo, ¿no? Perdió la cordura de tanto perder. No, aquí soy colocolino, ¿eh? En fin. Bueno, y entonces ese amigo ahora loco va a tu casa a pedirte que le devuelvas su espada. ¿Se la devuelves? Parece que no. Si bien es de su propiedad, no parece adecuado devolvérsela. Entonces siguieron discutiendo en torno a las justicias, ya pareciera ser que no es satisfactorio, es decir, que es lo que le corresponde, por fin. Y entonces, y el asunto, y aquí pasó algo impresionante. Se puso buena la discusión. ¿Por qué? Porque un invitado a este bajón, Trasímaco, dice textual Platón, mire, mire, dice, entonces, en esta conversación, Trasímaco, quien mientras dialogábamos había intentado varias veces adueñarse de la conversación, se ha fijado cuando hay personas conversando y hay uno que trata de meter la cuchara y trata de meter la cuchara y no había podido, pero se había sido impedido por el que estaba sentado al lado. En cuanto hicimos una pausa, tras decir yo aquello, no se contuvo más y agazapándonos como una fiera, ese tipo que están como hiperventilados en esta conversación, así como que entra con todo, ¿no? Se abalanzó sobre nosotros como si fuera a despedazarnos, ¿ya? ¿Y qué fue lo que les dijo? Dijo, así partió, ¿qué clase de idiotez estás hablando, Sócrates? Así nomás. Y el, y el punto es que Trasímaco va a adoptar la actitud cínica respecto a la justicia. ¿Por qué? El típico amigo cínico va a decir, mira, la justicia no es nada más que aquello que utilizamos para refrenar la búsqueda de otros de riqueza, poder y similares. Es mantener a raya. O sea, sencillamente es aquel dispositivo que tenemos para hacer respetar los límites y los derechos de los demás. Eh, el punto es, obviamente la justicia es buena de uno para el resto. O sea, a uno le conviene con el resto, que el resto sea justo. Pero de a dónde que la justicia va a ser algo bueno para sí mismo. La justicia no es algo, o sea, la justicia básicamente no es otra cosa que el interés del más fuerte. O sea este el líder del país, un jefe, etcétera. ¿Por qué? Porque este puede establecer las reglas sobre los demás y así le permite buscar su propio interés y la otra persona estaría obligada a obedecerla, ¿no? Y entonces, eh, es solo bueno la justicia en esta visión cínica para el que impone las reglas, pero no para el resto. De aquí me están hablando que se trataría de una virtud, o en fin. Así, si una persona es lo suficientemente fuerte e inteligente para transgredir las normas sociales y las leyes sin que lo atrapen, entonces, ¿para qué acatar las normas y refrenar su búsqueda de riqueza? O sea, eso no tiene sentido. ¿Para qué ser justo si no me pasa nada siendo injusto? Y entonces va a decir, no me vengan con cosas que es bueno ser justo, lo que es bueno es ser poderoso, lo que es bueno es poder hacer lo que uno quiera y que si te atrapan no te pase nada. ¿De a dónde que hay que devolver un carro supermercado si no hay sanción? Si no hay sanción, ¿para qué voy a devolverlo? Ya, para que funcionen mejor las cosas. Bueno, y si no funcionan mejor las cosas, ¿para qué voy a hacerlo? ¿Para qué portarme bien? Y entonces, esto es, o sea, la pregunta ¿es realmente mejor ser justos? ¿Realmente conviene portarse bien? Claro, si hay otro que es más poderoso que uno, sí, pues conviene, porque si no el otro va a llegar con el garrote y me va a pegar. Pero la pregunta es, si yo soy el más poderoso, si yo puedo hacerlo,
¿conviene hacerlo? ¿Es realmente mejor para mí? Esto va a ser, de hecho, la misma idea que va a adoptar siglos después, de hecho, Friedrich Nietzsche, en fin. O sea, de que la justicia sería una estratagema del débil contra el fuerte, como diciéndole al fuerte, como para que no le ponga la pata encima. No, mira, es bueno ser débil. Así como, en fin, es toda una inversión de los valores bien interesante. Entonces, la idea es que en esa línea que participa Trasímaco, que es una pregunta que todos nos podemos hacer. Bueno, si yo fuera la persona más poderosa del mundo, ¿tendría que ser justo? ¿Habría alguna razón para ser justo? Y puedo acallar las quejas, mato a mi enemigo, lo elimino, hago lo que quiero. ¿Habría alguna razón? Y en esa línea, un par de líneas más adelante, aparecen dos jóvenes en el diálogo, y con esto voy centrándome en la conversación, que se llaman de nombres muy extraños. Bueno, en la época habrán sido más comunes. Glaucón y Adimanto, que son jóvenes, así como son esos típicos jóvenes que a mí me tocan en la universidad, son jóvenes hijos de adinerados, que todas las días le han dicho que hay que ser justo, pero nunca le han dado una razón para ser justo. Esto es, siempre le han dicho, mira, es que conviene ser justo. ¿Por qué? Porque así funciona mejor la sociedad. Bueno, porque así vendes más. O siempre se trata, o para que no te sancionen. Pero nunca le han dado una respuesta satisfactoria si conviene en sí mismo ser justo. O sea, allende a cualquier consecuencia, ¿es bueno en sí mismo ser justo? Si nadie va a saberlo, si nada, hay acciones que merecerían por sí mismas hacerla. No robar, no hacer trampa, ¿es en sí mismo bueno? Es decir, ¿es en sí mismo conveniente? Con independencia de lo que pase, porque típico, uno escucha en responsabilidad social empresarial, muchas veces las empresas dicen, no, es que nos conviene tratar bien al cliente, porque así vendemos más. Y si no conveniera, ¿sería? Y esta es la pregunta acuciante que tienen Glaucón y Adimanto. Y para dar cuenta o sea, y sin esperar, por ejemplo, porque típica respuesta, y son las respuestas que dan, es notable, dicen, bueno, es que toda la vida me han dicho, mira, es que si te portáis bien, después de esta vida te va a ir mejor, ya, se va a ir al cielo. Ya, pero si no estuviera el cielo, si no estuviera una cámara, ¿hay alguna razón para portarse bien? Y cuentan aquí la historia de el anillo de Giges. Y Giges, básicamente se trata de, es lo mismo que el Señor de los Anillos que va a tomar Tolkien. Giges es un pastor que al ponerse un anillo desaparece, entonces puede seducir a la reina, hacerse de riqueza, hacer lo que le dé la gana. Y entonces la pregunta es, se hace invisible a todo, ¿no? Entonces, la pregunta es, si es o no el de Giges un modelo de vida envidiable, porque si es envidiable, si fuera envidiable llegar a una posición tal en que entonces no tengo ninguna sanción de ningún tipo y entonces puedo hacer lo que yo quiera y la justicia sencillamente no hay justicia, la ética estaría de más, sería solo un pretexto para mantener a raya a lo fuerte. Y entonces la pregunta es, Giges, en sí mismo, siendo invisible, ¿hay alguna razón para portarse bien aunque no lo vieran? Si no hay razones, caemos en que sencillamente la vida se trata de poner más policías, más leyes, más cámaras, más huelleros, más y un largo etcétera. Es decir, medios de fiscalización para que la gente se porte mejor. Pero en cambio, si no es razonable, habría una razón. O sea, si no es un modelo envidiable, tal vez habría una razón para portarse bien. La pregunta ¿es preferible una vida justa a una injusta? ¿Hay razones para pensar que se debe actuar de manera justa con independencia de las consecuencias? ¿Por qué no se debe hacer el mal? ¿Por qué hay que portarse bien? ¿Por qué hay que devolver el carro al supermercado? ¿Por qué los alumnos en prueba online no deberían copiar? Y no hay que pedirle, no, tengan la cámara prendida. O todo este sistema de fiscalización de trabajadores. No, es que si no nos controlamos, no hacen nada. Es que si no, bueno, tal vez
justamente no hacen nada, pero mi punto es, sea lo que sea, tal vez sí, tal vez no, pero mi punto es, ¿hay alguna razón para actuar bien con independencia de las consecuencias? Y esa es la gran pregunta moral, porque si no hay una razón, de esto lo único que se trata, la ética, es de poner más sistemas de fiscalización, más sanciones, más cámaras, más huelleros, más, no sé qué, pongo el huellero porque siempre me da mucha risa Total. poder llegar y poner una cuestión, como, ay, me fui, me voy, me llegué, y toda la cuestión. ¿Existe alguna razón? Y, esto es una buena pregunta, porque si yo lo hago en la universidad esto, de buena primera, la mayor parte de las personas, así como en la firme, me van a decir, no, André, no, no, en realidad no. En realidad se trata de las consecuencias. En realidad. Así como, ya, sí, el discurso final de año hablemos de la virtud, qué bonito ser justo, portémonos súper bien. Pero en realidad, no. Lo que yo en un minuto les quiero mostrar es que la idea de Platón de que sí conviene ser justo en sí mismo, con independencia de las consecuencias. ¿Y por qué? Básicamente va a pensar Platón porque uno se hace lo que elige. Cada vez que uno elige mentir, uno se hace mentiroso. Cada vez que uno elige ser generoso, uno se elige generoso, se hace generoso. Cada vez que uno roba, uno se hace ladrón. Uno se hace, es decir, todo lo que elegimos deja una huella en nosotros que va a modificar nuestras acciones futuras. Esto es, en la medida que elijo algo, no es solo que vaya generando, o sea, además voy a ir generando un cierto tipo de habitualidad. Aquí es lo que voy, típicamente en la medida que uno va estudiando, cada vez le va a ir siendo más fácil estudiar, ¿no? Al principio es muy difícil estudiar para un niño, en fin, tiene que sentarse, amarrarse y toda la cuestión, pero de a poco cada vez le va siendo más fácil. Pero no es solo eso, y esto es lo interesante. No solo que en la repetición de acciones esto se nos va a ir saliendo cada vez más fácil, sino que, y esto es lo que quiere llamar la atención Platón, sino que también va a modificar nuestras elecciones la evaluación práctica de ciertos hechos futuros. Es decir, va a haber un componente teórico y uno práctico. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, personal, de mi más grande delito, para que se entienda. En mi casa, eh, la comida, toda comida es un largo proceso hasta lo finalmente importante, el postre. Todo lo demás es una excusa para llegar al postre. Y entonces, en mi casa se servían de mi papá sendos pedazos de postre. ¿Y cuándo fue que yo me di cuenta que se servían sendos pedazos de postre? Cuando algún verano me habrá invitado algún amigo mío a su casa en el verano, y qué sé yo. Y lo cuento. Me acuerdo, era chico yo y llevé, así como una casa en un lago, es que fue inolvidable el asunto. Y llevé una torta de mazapán, así como esas chiquititas, como, y éramos como 12 personas. Y entonces llegamos a la parte del postre, le llevé el regalo a la mamá de mi amigo, ¿ya? Y la mamá de mi amigo, y dijo, Andrés, ¿quiere torta? Por supuesto. Y cortó el pedazo, pero prometo, parecía cirujano. Entonces, veía para el otro lado yo. Entonces me decía, ¿quiere otro pedazo? Por supuesto. Ya cuando íbamos en el tercer pedazo, yo le decía, no, ya, no más. Bueno, total que llevamos 5 días, entre 12 personas llevamos un cuarto de la torta. Yo ya no daba más de la ansiedad, porque para mí el correcto pedazo de torta eran unos sendos pedazos de torta. Esta torta se acaba de una. No es eso. O sea, sentía una necesidad de más. O sea, para mí el correcto pedazo de postre no era de este postre, era una cosa gigante. Total, que yo un día ya no aguanté más. Un día así como jueves, y en la hora que todo el mundo dormía, a la hora de la siesta, fui a la cocina, agarré el cuchillo y saqué un cuarto de la torta y me lo comí porque ya no daba más. ¿A qué es lo que voy con esto? Todo lo que uno va haciendo, o sea, el tipo que toma todos los días cerveza le parece como lo obvio que hay que tomar cerveza. Al cobarde le parece que el valiente es una persona que no valora su vida. A la persona que no valora su vida le parece que el valiente es cobarde. Al avaro le parece que el generoso es derrochador. Al derrochador le parece que el generoso es avaro. O sea, se va a modificar, tu forma de ser va modificando tu evaluación práctica. Y esto es bien interesante porque hay un proverbio inglés que dice,
Cuando apuntas con el dedo, recuerda que hay 3 dedos que te señalan a ti. Esto es bien interesante. Ahí. Por eso hay un amigo mío que siempre apunta como así, ¿no? En otras palabras, ¿se ha fijado que cuando las personas pelan, hablan más de ellos mismos que del otro? Ven sus defectos en los demás. De hecho, una buena manera para conocer a una persona es, véalo cuando se pone a hablar, a criticar algo, uno dice, ay, ¿escucháis? Perfecto, ahí uno tiene mucha información respecto a la persona. Ya, y aquí viene el punto. ¿Y qué sucede cuando uno comete un acto injusto? Uno se vuelve injusto, ya, y eso que va a implicar que no existen mentiras no dañinas, siempre dañan a alguien, a la persona, por lo menos el que las dice. ¿Y cuál es el daño que producen? Bueno, hacen menos libre a la persona, te restringe. Cada vez que uno comete un acto de injusticia, te ves restringido, tu vida se ve más pobre. ¿Y cómo se manifiesta esto? En la desconfianza. Va a decir Gandalf en El Señor de los Anillos, en las 2 torres, dice algo muy notable, dice, los traidores son siempre desconfiados. En otras palabras, ¿por qué los celópatas finalmente ya terminan siendo estos tipos? ¿Se ha fijado que típicos esos celópatas, que ya toda la cuestión, son los tipos más infieles? Muchas veces, ¿por qué? Porque se hacen la idea de que si yo fuera ella, él o la otra persona y estuviera en una fiesta, yo me portaría así. O, por ejemplo, ¿por qué tú, si yo voy a tu casa, tú no vas a esconder la televisión o no la vas a poner un Rottweiler? Porque tú dices, mire, porque si yo fuera a la casa de Andrés, no le robaría la televisión. Po. Claro. Así, las crisis de confianza que tenemos hoy en día en Chile nos dan cuenta de un problema moral muy potente que hay en muchos niveles. O sea, no se trata solo de que un pueblo sacrosanto ha sido engañado por instituciones perversas. Pareciera ser que la fractura moral se ve en cuestiones más pequeñas y en toda la población, en el pago de la micro, en que los alumnos copian, en que se cuelan a la fiesta los alumnos, en la forma de pago del sueldo. No, páguemelo en efectivo nomás, porque, en fin, en esconder utilidades para el pago de impuestos, etcétera, etcétera. Esa desconfianza que tenemos hoy día en Chile es reflejo de una crisis moral mayor. Pequeñas injusticias que se vuelven finalmente en lo grande. Claro, uno ve la NFP en la cuestión, pero eso son sencillamente manifestaciones. O sea, el tipo que es ladrón en lo poco es ladrón en lo mucho. El punto es que la única diferencia entre él y Sergio Jadwe es que Sergio Jadwe tuvo la posibilidad, ¿no? Es el detalle. El tipo que copia en la prueba es el futuro ladrón. Y de a poco, ese tipo se vuelve desconfiado y cree que todo el mundo copia y todo el mundo es ladrón. Y entonces, no, y eso a uno lo restringe. Pues, si al final de cuentas uno tiene que andar con alarmas para todos lados y toda la cuestión y todo, cercos de todo tipo y todo eso. Entonces, Andrés, te vuelve paranoico. Sí. te puedo hacer o sea, un poquito como para hacer el punto, ¿no es cierto? Dado lo cortito de este expreso, que hay un punto que te quería pedir que por favor pudieras compartir con tu elocuencia, ¿no es cierto? Que tiene que ver con tu canal de YouTube. Yo cuando en parte, ¿no es cierto? Como hablábamos, te contacté hace algunos años y conversábamos. La génesis tenía que ver con una alumna que participaba en la Asociación de Ética y que te admiraba porque eras capaz de llevar temas que sonaban muy serios y que lo son, y muy profundos, en una forma lúdica. Entonces, eso yo lo uno. También algo que yo creo que es muy importante es cómo tú estás comunicando también todo tu conocimiento y me voy a tu canal de YouTube. Entonces, te quería pedir, como para ir, ¿no es cierto?, cerrando, ¿cómo has vivido todo este conocimiento? El humor, por un lado, que te conecta con estos alumnos, con las personas con las cuales interactúas, y también el canal mismo, el darlo a conocer. O sea, a mí, la verdad que yo te he seguido en tu canal, me encanta y encuentro que es una iniciativa muy potente. Entonces, ¿lo estás proyectando, que es la segunda parte de la conversación? ¿Se entiende la pregunta? O sea, al menos como lo entiendo, o sea, justamente en la dimensión social de mi trabajo, que todo el trabajo
inicialmente tiene una dimensión social, o sea, intrínsecamente es un servicio a la sociedad. En fin, el punto es que en ese servicio a la sociedad, que naturalmente que tiene bienes externos, es decir, a uno le pagan por el trabajo que hace y adquiere una serie de cosas y qué sé yo, que lo tiene todo trabajo tiene una dimensión social. Eh, no encontrarle una dimensión social al trabajo, esto no significa ir a salvar los ratones perdidos. No, 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 no. Hay que hacer tu trabajo. Nadie te pide que te salgas de tu trabajo, sino encontrar en tu trabajo la dimensión social, esta vinculación, digámoslo así, como con el medio, es porque tal vez no ama mucho el bien intrínseco de su profesión. Porque toda profesión tiene un servir a los demás. El canal en YouTube que tengo, que por cierto es de mi nombre, Andrés Vergara Ross, síganme por favor. Nah, justamente, eh, mire, la verdad es que hago muy mal muchas cosas, pero parece que lo único que de las pocas cosas que me resulta es hacer clases. O sea, soy teórico, no sé ni subir los tapones y estudié física. O sea, nada. Pero, pero eh, eh, justamente en esto de decir, mire, hay personas que justamente tienen que tener una dimensión social esto, o sea, no puede ser de que escriba unos artículos para gente que nadie lo lee, al finalmente termina en unos lugares muy recónditos, oscuros y todo esto, y, uh, y creo que hay muchos ejemplos, por lo menos en mi caso, me, me inspiré, no para el tema del canal en YouTube, pero sí para esta dimensión social en una que se llama Fundación Los Andes, que es una fundación oftalmológica muy notable, de los mejores oftalmólogos y todo el cuento, pero justamente que tienen una dimensión social muy interesante. Ahí quien tenga la duda, que se diga, investíguelo, qué es lo que hace la Fundación Los Andes. Cobran y los tipos, mire, entran en un Jaguar, pero los tipos tienen su dimensión social. Entonces, siempre uno lo puede encontrar. ¿Sí? El amor es creativo. Entonces, ¿cómo servir más a los demás? Hay, eh, la verdad es que me encanta eso de que a alguien le guste lo que hago, de que sirva para algo. Entonces, justamente ahí lo busco con todo, pero invito que todos encuentren el bien de su profesión. No, me carga esa persona que dice, ah, yo trabajo y además hago algo por los demás. No, no, tu trabajo es hacer algo por los demás. O sea, tu trabajo, si uno vende Super 8, oye, compadre, es un servicio social tremendo, tremendo. Si no, mire, cortemos de vender Super 8 y va a ver la crisis que voy a tener existencial, por lo menos yo. Claro que sí, o sea, muchas veces me carga eso como que las empresas o personas vean como en la dimensión social como algo distinto de su trabajo. No, su trabajo tiene dimensiones sociales. Y eso, para eso está el canal en YouTube, justamente que es como una, eh, para ¿Y dar a cómo están conocer. ¿Perdón? las suscripciones al canal? Bien, van ahí mejorando, digo, pasito a pasito, van mejorando, pero curiosamente, no sé, no es nada curioso por el tema demográfico, hoy día lo siguen más de México que de Chile. Mira, Sí. Entonces me mira. siento como Luis Miguel. Buenísimo. Oye, pedirte algún mensaje que quisieras dejar en esta oportunidad. Un mensaje para los que te puedan escuchar ahora y también en tu propio canal. ¿Qué mensaje crees tú hacia adelante que necesitamos reforzar? A propósito de un poco lo que tú hablabas, de estos hábitos virtuosos necesarios. Sí, una sola cosa. Todos queremos que nos vaya bien en la vida, una vida lograda, la mejor vida posible. La pregunta es, ¿cuál es esa mejor vida posible? ¿Cómo lo han respondido los clásicos? Mire, he leído, pero ¿cuánto gallo? Y para esto voy a citar a un poeta indio del siglo XX que ganó un premio de literatura, pero está muy acorde con todo esto, porque uno va por la vida y en cada cosa que uno está haciendo, uno va buscando aquello que es mejor para uno. El punto es que uno a ratos cree que no es mejor para uno ser justo, pero Platón piensa que sí. Ya, pero ¿qué es lo mejor para uno?
donde uno no se pierde, donde uno finalmente siempre va a acertar y lamentablemente tenemos un centro de gravedad que nos aleja de eso, pero hay que ponerle siempre un poco de empeño. Y va a decir este poeta indio, Rabindranath Tagore, se llama: soñé que la vida era felicidad, desperté y vi que la vida era servicio. Me puse a servir y descubrí que en el servicio está la felicidad, darse a los demás. Ahí está. Lo demás son puras trampas, ¿no? Entonces, ese sería el mensaje. Eso de verdad resume eh, una cantidad de obras impresionante de autores clásicos y de gente, pero así, esos tipos sabios que me ha tocado leer. Finalmente, todos te terminan diciendo eso. Mire, la clave de la vida es esa. Lo demás se va a perder, es desacertar. Ahí está la clave, ¿no? Muchas gracias por esta conversación. Siempre para mí, y espero que para todos los que nos vean, es un agrado poder escucharte. Y un agrado porque tiene profundidad, pero también, por eso te hacía la pregunta del humor, también es entretenido. Y eso se agradece montones. Y creo que es No, la fórmula para poder construir hacia adelante. Y como tú bien dices, para tener una buena vida, finalmente. Sí. Así que yo, Andrés, te quiero agradecer mucho haber tenido este pequeño espacio. Te voy a estar viendo en los siguientes. Desde humildemente siga potenciando su canal, que está increíble. Así que desearte todo lo mejor. Ética y Muy agradecido. un gran No, abrazo, de verdad. bien. Bueno, no, muy agradecido y cuando quieran, aquí estamos para servir. Adiós, que les vaya muy bien. Y a todas y todos, muchas gracias por estar acá y desearles que cada uno, dentro de su propio quehacer y dentro de su ámbito y dentro de lo que a él le resuene o ella, que pueda agregar también valor hacia el resto, los invito a que nos sigamos esforzando en conjunto, también cooperando. Así que muchas gracias y un abrazo grande para todos. Nos vemos en el próximo capítulo.